El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querido diácono Ronald, queridos Iker y Junior, un niño y un joven que después de haber culminado su iniciación cristiana solicitan ser, después de haberse preparado, acólitos de la catedral y ahora serán instituidos después de esta homilía. Queridos todos, en estos días en que miramos al niño santo de Belén y a sus padres, hoy fijamos la mirada en dos ancianos, o en una anciana más bien, porque Simeón nos quedamos este año sin verle. Muy necesario mirar a esta anciana o esta vieja, como se ha dicho siempre, pero ahora suena mal, viejo, porque vivimos una sociedad que desprecia lo antiguo y entonces viejo nos suena mal, entonces tiene que inventarse palabras nuevas que luego nos vuelven a sonar mal, porque cuando yo era niño se nos empezó a decir que ya no se podía llamar viejos a los viejos, había que llamarlos ancianos, pero como siguen significando lo mismo, luego se nos dijo que no, que ya ancianos tampoco, tercera edad. Ojo a la tontería, tercera edad, entonces había que decir tercera edad, pero ahora también suena mal, entonces ahora hay que decir adulto mayor. Tontería mayor todavía, ¿eh? Adulto mayor. Yo no sé, cuando se cansen de esa palabra nos intentarán decir otra, pero en el fondo es que hay gente a la que eso le suena mal. Pero los que estamos convencidos de que hay que salir de esta, ahora que está tan de moda decir fobia, a todo se le llama fobia, y a lo que no es fobia se le llama fobia, porque la fobia es una enfermedad irracional de la cual uno no es culpable, pero ahora se llama fobia a lo que es manía, ¿no? Tener manía a algo a alguien, pues se le llama, pues podríamos decir que hoy hay gerontofobia, ¿eh? Es decir, manía a lo viejo, a lo antiguo, a los mayores. Y en cambio vivimos una, podríamos llamarlo, juventolatría, ¿eh? Una adoración de lo joven. Y entonces pues vivimos en el síndrome de Peter Pan, en que no queremos envejecer, en que nos agarramos a la belleza, el que la tenga, y con operaciones imposibles y visibles y que no arreglan nada, pues por muchos motivos, por intereses egoístas, crematísticos de dinero, porque bueno, pues los mayores gastan mucho dinero, como los niños, y como nos han enseñado a no tener hijos, pues ahora nosotros hemos aprendido a no querer a nuestros mayores, por desgracia, salen caros. También por soberbia y vanidad, por pensar que lo nuevo es lo bonito y no tiene por qué, por este desprecio del pasado en el que vivimos. Y bueno, pues mi generación, que es la que empieza a gobernar el mundo, pues tiende a despreciar a la generación anterior,
que a su vez despreció a la suya, porque la generación de nuestros mayores, de nuestros viejos, de nuestros ancianos, es la generación del mayo del 68, una generación que cuando eran jóvenes pensaban que nunca iban a ser viejos, ya lo son, pues es una generación que quiso romper con todo, a despreciar a los mayores y a lo que se les había enseñado, a romper los tabúes sexuales y a propagar por el mundo la anticoncepción y la promiscuidad sexual. Y ahora esa generación lo está pagando caro. Y además justos por pecadores, porque en esa generación del 68, de por ahí más o menos, los que ahora son nuestros viejos, nuestros ancianos, pues están sufriendo por parte de mucha gente ese desprecio, lo que muchos de ellos hicieron, ya digo. Porque bueno, es una generación que vivió mejor que la anterior y nosotros ahora que vivimos mejor que las suyas, bueno, pues que la suya, pues ahora ellos nos han enseñado, ellos trajeron el aborto y ahora nosotros estamos trayendo la eutanasia. Ya he denunciado más de una vez esta semana esta terrible ley inglesa que premia a las personas que logren que sus mayores mueran antes de los 75. Si una persona muere antes de los 75, los hijos son premiados sin impuestos de herencia, pero si mueren después de los 75 se les amenaza con cobrarles el 40% de los impuestos. Es tremendo, ya ni se enmascaran, porque hasta ahora nos estaban diciendo que la eutanasia era solo para los que no querían vivir, para los que no tenían una vida digna y entonces querían una muerte digna. No, ahora ya es decir, sobran los mayores. Bueno, pues hoy queremos reivindicar, como hemos hecho tantas veces, lo solemos hacer con ocasión de San Joaquín y Santa Ana, nuestros patronos, pues cuando sale el anciano Simeón o como hoy la profetisa Ana, pues nuestra gratitud por nuestros mayores y nuestra misericordia. Porque, bueno, pues hablar de los mayores como si todos fueran buenos o como si todos fueran malos es una estupidez, porque no hay una generación en la que todos sean buenos o todos sean malos. Pero para empezar, respeto por las canas, respeto por nuestros mayores, sin juzgar. Conozco mucha gente que está logrando dar cariño a unos padres que no se lo dieron. ¿Cuántas personas están sabiendo abrazar, besar, cuidar y acompañar de un modo dignísimo a papás, sobre todo papás que no hicieron lo que les tocaba porque no quisieron o porque no supieron? No nos toca juzgar. Y ojo que esto también se mete en la Iglesia. Valoramos muchísimo los grupos juveniles y hay que valorarlos y hablamos siempre de los jóvenes como el futuro de la Iglesia, pero a veces no prestamos atención a los mayores, que también necesitan, incluso más, porque ellos en principio están más cerca del examen final, de la muerte, del juicio. Y entonces en nuestra pastoral tenemos que estar muy atentos al cuidado de los enfermos, y yo agradezco mucho a los que en esta parroquia se dedican con los sacerdotes a visitarlos, nosotros a confesarlos, ellos a darle la comunión. Tenemos un precioso ejército de ministros de la comunión que todos los domingos, a los que realmente no pueden venir a misa los domingos, pues se les lleva la comunión después de que nosotros con cierta frecuencia pues los podamos confesar. Pues sí, Lucas nos presenta, después de habernos presentado al anciano Simeón, a la anciana, la vieja Ana, a la profetisa Ana. Hay traducciones, las traducciones tienden a decir que estuvo viuda hasta los 84, aunque hay algunos que traducen que estuvo 84 años viuda, con lo cual sería más de 100 años que tendría más de 100 años. Sea lo que sea, esta mujer no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Pues todavía hoy tenemos y conocemos muchos ancianos, muchas personas mayores que vienen al templo con muchísima frecuencia. Y la ancianidad, que es una prueba enorme, es una oportunidad que tienen los mayores, que a nosotros se nos olvida, pero nuestros mayores, nuestros viejos, fueron jóvenes, también corrían, también saltaban, también les gustaba divertirse, pero ahora son viejos como lo seremos nosotros. Y es una oportunidad, la ancianidad, de volverse niños, porque van perdiendo libertad, porque van perdiendo capacidad de maniobra y de toma de decisiones. Bueno, pues muchos de ellos tienen la dicha de
de por lo menos al final de su vida. Algunos siempre han sido piadosos, pero algunos se vuelven piadosos al final. Algunos eso lo desprecian. Claro, eso es darle la carne al mundo y los huesos a Dios. Bueno, pues más vale eso que no darle nada a Dios, y más vale tarde que nunca. Pues la ancianidad es una oportunidad muy buena cuando a veces hay tiempo y a veces hay cierta despreocupación material, porque algunos pues pueden vivir tranquilamente de sus pensiones, otros no, otros pobres tienen que estar cuidando de sus nietos, después de haber cuidado de sus hijos, como si fuera poco, pues cuidando de sus nietos y manteniendo a toda la familia, que también los hay. Pero muchos tienen la dicha de poder dedicar los últimos meses, años de su vida, pues a venir a misa a diario, a dar gracias al Señor, a expiar los pecados que hayan podido cometer en su juventud. Pues ya digo, la ancianidad es una gran oportunidad. No todos los ancianos saben aprovechar esta oportunidad. Ahora hay muchísimos programas pagados con muchísimo dinero estatal en que convierten lo que llaman los centros del adulto mayor en discotecas. Les enseñan a hacer cosas que no hicieron ni cuando eran jóvenes. Les hacen hacer unas cosas ridiculísimas y a mí me dan vergüenza ajena, porque a veces convierten esos lugares en centros de mundanidad y amoríos y perversiones. Hasta ahí está llegando. Pero muchos otros pues saben tener dignidad y decencia y decir, vamos a dedicar nuestros últimos días a hacer cosas importantes. Hay muchos centros de adulto mayor muy buenos, donde se les enseña a pintar, donde se les enseña a jugar también, donde se les enseña a hacer cosas que a lo mejor durante la vida no pudieron hacer. Pues fantástico, talleres muy bonitos, pero ya digo, también hay mucha tontería ahí. Entonces, tienen que saber elegir y bueno, pues acercarse, como se acercó esta mujer, la anciana, la profetisa Ana, que acercándose, ojo a este verbo, acercándose, hay que acercarse a Dios, daba gracias a Dios. Conocemos todos conocemos a viejos renegones, que están todo el día quejándose, que no son capaces nunca de decir nada positivo. Pero todos también conocemos ancianos encantadores que saben sonreír, que saben darle a los problemas la importancia de vida y que saben hacer la vida muy agradable a los demás. Claro que hay que quejarse, pero hay que saber con quién quejarse y cuándo quejarse, porque hay gente que es insoportable, todo el santo día quejándose. Bueno, pues hay que tener paciencia, escucharles y ya está, pobrecitos. El mayor sufrimiento es ese, el de la queja. Pero también conocemos personas encantadoras que son auténticos maestros para nosotros. Y esta anciana es una de ellas. Daba gracias a Dios. Qué importante es la gratitud, la gratitud. Y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Esta mujer hablaba del niño a todos. Y la ancianidad es una gran oportunidad para hablar del niño. Si no a todos, por lo menos a los nietos. Hay papás que, por desgracia, hay abuelos que han sabido transmitir muy bien la fe a sus hijos, pero hay otros que no han sabido hacerlo. O no han querido, no sabemos, pero que tienen ahora una gran oportunidad de aquello que a lo mejor no supieron hacer con sus hijos, hacerlo con sus nietos, porque vivimos una época, antes con un solo sueldo vivía una familia numerosa, pero ahora con 2 sueldos, el padre y la madre, los hijos están más descuidados y encima no hay dinero para ellos. Y entonces hay que vivir de los abuelos, del tiempo y del dinero de los abuelos. Bueno, pues hay abuelos que tienen que estar muchísimas horas con sus nietos. Bueno, pues es una grandísima oportunidad para transmitir esa sabiduría que muchos viejos tienen. La sabiduría, sobre todo la de la fe, porque dice el refrán que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces los años enseñan y nuestros ancianos tienen muchas cosas que enseñar porque han aprendido de la escuela de la vida y a veces a golpes han aprendido cosas que nosotros torpes todavía no sabemos. Pues tenemos que estar muy atentos a nuestros mayores para poder aprender de ellos. Y Lucas, después de hablarnos de esta encantadora viejita, pues aquí en Perú no se puede decir viejo, hay que decir viejito. Si es viejito ya está bien, pero si es viejo ya es despectivo. Pues no tiene por qué serlo. Pero bueno, viejita, pues Lucas vuelve como abuelito también, ¿no? Abuela suena mal, pero abuelito suena bien. Hay muchas familias que no se puede decir abuela tampoco, con lo bonita que es la palabra. Bueno, pues Lucas vuelve a la Sagrada Familia, a María y a José.
Esta familia que hoy nos enseña a ser fieles a las obligaciones religiosas, porque hay obligaciones religiosas. No, yo con Dios directamente, yo no necesito del templo, no necesito de los sacramentos, no necesito de ritos, yo soy muy libre. No, no, no. María y José, la Madre de Dios y el Padre de Dios, aunque no fuera Padre natural, San José, cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, porque el Señor manda preceptos, algunos han cambiado desde el Antiguo al Nuevo Testamento, pero manda preceptos rituales, cultuales. Mandaba ir al templo, mandaba hacer algunos ritos, y en el Nuevo Testamento de la misma manera. Hay que ir a misa los domingos, hay que cumplir con ciertas normas resumidas en los mandamientos de la Iglesia, para a través de ellas cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios y el tercer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y santificar las fiestas. Así que cuando María y José cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, está hablando de la purificación y de la presentación, pues se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. En Galilea, Nazaret, que simboliza la vida ordinaria, el lugar donde aparentemente no pasa nada, nuestra vida gris de todos los días, donde tenemos que poner luminosidad, aunque externamente sea así gris, en la vida ordinaria. Termina San Lucas este pasaje diciendo que el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. 12 versículos más tarde, San Lucas volverá a decir algo muy parecido, con otras palabras, 12 versículos en los cuales han pasado en realidad 12 años. Porque 12 años más tarde, después de la pérdida del niño en el templo, que no fue tal pérdida, el hallazgo del niño en el templo, más bien, Jesucristo aprende, es un misterio insondable para nosotros, pero real, verdadero, lo tenemos que creer así. Y además crecía en gracia, otro misterio, que nos enseña a nosotros a crecer en el cuerpo, algunos hacia arriba, llega un momento en que ya es hacia los lados, pero crecemos, otros no. Y sobre todo crecemos intelectualmente, aprendiendo, debemos estudiar, debemos formarnos, debemos utilizar la razón. Y en gracia debemos crecer espiritualmente, ser cada vez mejores, amar cada vez más y mejor. Y de ese modo, pues aprendemos de Dios a crecer como se tiene que crecer, aprendemos a envejecer y aprendemos a morir. Repito que envejecer es volver a ser niños. Pues que nos enseñen María y José a crecer. Y ahora sí vamos a instituir dos nuevos acólitos, que son Iker y Junior, que están acompañados de los suyos, a los que invito a ponerse aquí delante.